martes al mediodía, les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más Voces de Montevideo. Lo que fue de la vida, vienen cielos, vienen fuegos, viene a mar, viene a mar, viene a mar de Montevideo. Viene a mar, viene a mar. En la tarde de hoy estaremos asistiendo al relanzamiento de la Intersocial en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República. Este relanzamiento se enmarca en las acciones previas a la realización del próximo paro nacional de 24 horas que tendrá lugar este jueves 15 y con una visión de más largo plazo en el camino hacia la constitución del tercer Congreso del Pueblo. La Intersocial surge y se impulsa hacia adelante ya no como una construcción táctica, sino como un grito de necesidad de las organizaciones populares para ampliar la base y la perspectiva del conjunto de la sociedad ante una nación que día a día genera mayor desigualdad e injusticia, castigando fundamentalmente a los sectores más desfavorables del pueblo. Es por ello que esta actividad, que se realizará sobre las 18:30 horas de hoy, no es un acontecimiento más de la vida popular, sino un hecho trascendente que viene a consolidar y a institucionalizar lo que de hecho sucede en los territorios y cuyo preámbulo más reciente fue la juntada de firmas y posterior campaña para la anulación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Es que la posibilidad de organizar en cercanía, de construir espacios de discusión donde participe el más amplio espectro de las organizaciones sociales, sindicales y vecinales, es una necesidad imperiosa en un pueblo que sufre en carne propia la consolidación de un modelo de país excluyente. La Intersocial es, por tanto, una herramienta que aúna esfuerzos de resistencia ante el ajuste feroz del gobierno y los grandes capitales, pero que además dota de una amplia perspectiva hacia la constitución de nuevas correlaciones de fuerzas en la lucha de clases a favor de las grandes mayorías populares. En este sentido, entonces, una de las primeras acciones de esta Intersocial será la convocatoria conjunta de las organizaciones nacionales que la componen, las históricas como el PIT-CNT, la FEU, ONAJPU, FUCBAN, así como Redes de Amigos de la Tierra, Federación de Cooperativas, Movimientos de la Diversidad, Movimientos Feministas y la Coordinadora de Asentamientos, a este gran paro nacional. Pero seguidamente continuará con la discusión y generación de un programa nuevo popular de transformación que tomará forma en el Congreso del Pueblo a realizarse en el año siguiente. Congreso este que sin duda definirá el futuro del movimiento popular y del conjunto de nuestra sociedad. Viene a mar, viene a mar, viene a mar a este Montevideo. Viene a mar, viene a mar, viene a mar a este Montevideo. Buen mediodía a la audiencia, buen mediodía Adrián, ¿cómo estás? Buen mediodía León, buen mediodía Su, que está filmándonos allá. Hola Su. Bueno, buen mediodía, bien. Hoy Bueno. con la falta provisoria de Majo, que le mandamos un saludo muy grande. Le mandamos un abrazo, sí, está en una tarea solidaria, digamos, acompañando a una compañera que está Exactamente, con que tiene que problemas de salud. resolver. Exacto. Programa número 72 de Voces de Montevideo. Hoy lo digo de entrada porque después me reclamás. 72. No menor. En un martes 13. Para los supersticiosos será horrible, pero bueno, para mí no personal. No es nuestro caso. El 13 es mi número preferido, Sí, te sí, cuento. Así para que mí también. Bueno, seguimos adelante, dale. vamos entrando ya en materia del programa, digamos. Si querés, das el número nuestro de contacto, si te parece. Si quiero, lo Dale. doy. Bueno, voy a querer. Dale. El 092 41 1001. A través de él nos pueden enviar mensajes, todos los mensajes que se les ocurran, pero también pueden participar del sorteo que se va a realizar el primer martes de octubre de un nuevo libro que después, cuando tengamos la posibilidad de conversar con nuestro querido con León D'Amico, vamos a saber de cuál se trata. ¿Sí? Pero Bien, por bien. ahora seguimos adelante. Muy bien, ¿va a ser la presentación? ¿Eh? ¿Va a ser la presentación?
vamos a presentar justamente a la columna que coloquialmente llamamos la columna de León, que es Apuntes de nuestra historia. Y bueno, ya nos vamos a la música que nos acompaña siempre todos los martes de la mano de León. Y gracias a nuestro querido Fede de Lima, que está en los controles. ¿Cómo está, Fede? Arriba. Yeah. Tony Mejías, los chicos del maíz, con Pablo, la raíz, para la tuerca, mi patria digna es esta. Papá, papá, ¿qué hay para cenar? Y no para de llorar, ya no queda nada. Hoy han cerrado otro hospital, nos han prohibido hasta soñar, nos han cortado las alas, han vuelto a inaugurar un aeropuerto sin aviones y el cole de Germán está hecho de barracones. Faltan profesores y calefacción y le niegan las becas de libros y comedor. Y otro mozo asesino ha sido indultado, mientras Otegi por sus ideas sigue encerrado y Botín descojonado, mientras creáis que el problema son los asesores y el Senado. Pero claro, te lo dice buena fuente al que le jode que el venezolano vote libremente. Es lo que tienen los medios privados. El mismo jefe de Salvado saca la razón al día siguiente y es deprimente, tú te tragas lo que ofrecen. No te cuestionas nada si detrás hay intereses y te pierdes si no puedes ver que la libertad de prensa de este país la decide el Corte Inglés. También Amancio Ortega con Inditex, español que cotiza en Suiza y fabrica en Bangladesh. Patriotas de pandereta, la única patria digna de este país aún sigue en cunetas. La única patria digna es la que abarca en mis manos, un micro y con mis hermanos, luchando porque haya un cisma total. Tu limosna alimenta la rabia, recuerda que la única patria digna es la que abarca en mis manos, un micro y con mis hermanos, luchando Bueno, porque haya un cisma llegamos a nuestra columna de cada martes, Apunte de nuestra historia. ¿Cómo estás, León? Bienvenido. Muy buen mediodía para toda la audiencia. ¿Qué escuchábamos? Contanos. Estábamos escuchando a Tony Mejías, el otro cantante de Los Chicos del Maíz. El martes pasado escuchamos a Nega con su canción Mi Patria Digna, que estábamos escuchando recién. Muy bien. Bueno, y vamos hoy a abordar, seguimos, mejor dicho, abordando el proceso de fundación del Partido Comunista de Uruguay. Hoy es la tercera parte, digamos, ¿no? Sí, el proceso de fundación, ya para el momento que vamos a hablar ahora, ya tiene 10 años de fundado el partido. Bueno. O sea. Entonces vamos a hablar del proceso de esos primeros años de vida del partido. Bien. Y bueno, y estuvimos viendo tiramos así al pasar el martes pasado de que estos años, los 20 y los 30, son años bien interesantes en cuanto a los cambios políticos que se están dando dentro del Uruguay. Y hoy vamos a estar en la previa del golpe de Estado de 1933, dado por Gabriel Terra con el apoyo del herrerismo y del riverismo. Entonces podemos ver que el periodo que va entre 1916, con el Alto de Viera, a las reformas vallistas, y el año 33, que es el golpe de Terra, ese periodo es, según el historiador Gerardo Caetano, donde se da la definitiva politización de las clases altas uruguayas. Ajá. Entonces, existe un factor unificador de los conservadores uruguayos en este momento, que es lo que ellos llaman el inquietismo vallista, o sea, el reformismo vallista. Claro. Es como un factor aglutinador de las clases dominantes del Uruguay, y que empiezan a actuar a través de verdaderos grupos de presión, que va a tener su mayor expresión de esta unidad oligárquica, que se llama Caetano, con la creación en el 29 del Comité de Vigilancia Económica, que era como una central de la oligarquía, una central única de las fuerzas oligárquicas y conservadoras. Era una agrupación, digamos, que... privada, digamos, particular, sí, ¿no? O sea, eran no los era un organismo de gobierno, los terratenientes, toda la oligarquía que se reunía en un grupo de presión que, propiciaba lockout patronales, paros patronales en contra de impuestos, etcétera. Pero entonces vemos que también los años 20 son los años del ascenso del fascismo en Italia, en el 22 con la marcha sobre Roma, que llega al poder Mussolini, y esas ideas del fascismo rápidamente se cosechan simpatías alrededor del mundo, entre ellos Uruguay, donde estas ideas tenían sus mayores defensores en Julio María Sosa, que hoy nadie lo conoce, que era un dirigente del Partido Colorado, y fue el único que fue coherente toda su vida con estas ideas,
porque después vamos a ver que otros representantes de los partidos tradicionales que apoyaban el fascismo después se dan una voltereta en el aire y dicen que nunca lo apoyaron. Ya después no Como era... por ejemplo Luis Alberto Herrera, que también era un admirador del fascismo de Mussolini y después del franquismo, y muchas simpatías con los nazis, y Pedro Manini Ríos del Partido Colorado. Este fue el que hizo la voltereta más rápida. Sí, después de que termina la dictadura de Terra, se dice que bajó el cuadro de Mussolini y puso otro cuadro. Pero bueno, en este momento también, en el año 27, esto lo encontré en el libro de Francisco Pintos, el Partido Comunista evitó la primera de una serie de actos y conferencias que llevaba adelante la embajada italiana, o sea, los fascistas en Uruguay, y bueno, hubo un primer enfrentamiento para evitar de que se llevaran adelante esos actos de carácter fascista en el Uruguay. Bien. Tenemos que pensar también que es un momento donde hay una fuerte inmigración italiana y española estos años, y dentro de la comunidad italiana hay una fuerte separación, o una grieta, como se dice ahora, entre los fascistas y los antifascistas. También había, digamos, inmigrantes italianos el Partido Comunista se nutrió... De corte fascista, digamos. Sí. Inmigrantes italianos hay de todos los pelos, llamémosle. Había muchos que ingresaron al partido, muchos que eran defensores de las ideas por eso. Fascistas. Y bueno, es mucho más complejo si uno se pone a analizar o hablar con gente que proviene de esa comunidad. Se dice que muchos en un primer momento tuvieron simpatías hasta la guerra, etcétera. Fue una cuestión bastante compleja. Pero en el 27 se lleva adelante, por medio de la embajada italiana, una serie se pretendía llevar adelante una serie de actos de propaganda fascista, y fueron evitados por el Partido Comunista, que tenía 7 años recién en ese momento. Hay que recordar que en el 29 se da el crack de la Bolsa de Nueva York, dando inicio a una crisis financiera de la más profunda hasta ese momento, y a todo esto hay que sumarle que estos años son años de agudización de las luchas sociales y sindicales, lo que nosotros llamamos agudización de las luchas de clase. Habíamos hablado en el programa pasado de aquella ola huelguística de los años entre el 23 y el 26, que tenía por sobre todo reclamos de corte salarial. Recordemos aquello que cuando se había aprobado el descanso semanal, los patrones aprovecharon para bajar los sueldos. Que no lo pagaban. Y además por mejores condiciones laborales. A todo esto hay como una corriente dentro de los conservadores que impulsaba un golpe de Estado para cortar con todo lo que tuviera que ver con las reformas de Valle. Entre otras cosas, hacer una reforma constitucional para eliminar el sistema colegiado de gobierno, tener una mayor participación, sobre todo el herrerismo en el Senado y dentro de los organismos del Estado. Es muy complejo de hablarlo ahora, pero bueno, tirar eso de que estamos en un momento donde... Para más o menos situarnos en cómo venía. Las clases dominantes están tratando de dar un golpe de Estado. A todo esto, el 30 de noviembre del 30 triunfa en las elecciones el Partido Colorado, que era el partido que ganaba siempre, siendo el candidato más votado Gabriel Terra. Y las fuerzas oligárquicas se alinean rápidamente tras de él, en esto que hablábamos, tratando de propiciar la reforma constitucional y anular el inquietismo vallista. Frenar las reformas del vallismo, ¿verdad? Y atacar la peligrosa agitación comunista. Ahora, vemos que el PCU en esa elección en la que Terra gana la presidencia, tiene 2.277 votos, lo que es un 0,75% del electorado. Estamos hablando, no tenía demasiado peso electoral, por lo menos. No, pero ya vemos en la prensa de la derecha que hablan el problema del comunismo en el Uruguay y de la inmigración indeseable, también dicen. Lo vamos a ver un poquito más adelante. A pesar de que era un partido extremadamente chico, se identificaba como un peligro para el Uruguay. Según Francisco Pintos, en enero del 30 se creó el destacamento Vanguardia de la Patria en el seno de las Fuerzas Armadas con la finalidad de actuar como grupo de choque contra el movimiento obrero y el Partido Comunista. Esto no lo dice Pintos, no lo encontré en ningún otro lado, pero habría que chequearlo un poco más. Como mencionábamos entonces, las movilizaciones en estos primeros momentos son duramente reprimidas y la mayoría de ellas terminaban con enfrentamientos con la policía. Pero a partir del año 31 se empieza a dar algo que después, en los años más cercanos al segundo golpe de Estado,
o sea, el golpe del 72, lo hemos visto que estas manifestaciones empiezan a terminar con muertos. Ajá. Entonces, el 2 de agosto del 31 se iba a realizar un acto del Partido Comunista en la ciudad de Rocha, y previamente al acto se llevaban adelante conferencias en los barrios de Rocha. En una de estas conferencias fue disuelta por la policía, pero y se produjo un fuerte enfrentamiento con los obreros que participaban en la misma. El enfrentamiento se saldó con la muerte de Indalecio Lujambio, que es el primer mártir comunista, el 2 de agosto de 1931. Hay otro hecho, que acá hay una diferencia entre las fechas, hay quienes dicen que fue el 8 de octubre, otros el 8 de diciembre, pero lo cierto es que entre esas fechas en la ciudad de Carmelo, simpatizantes o militantes del herrerismo, en conjunción con la policía, asesinan a otro obrero comunista de apellido Matos. Es menos conocido, yo lo estuve rastreando ahí en algunas fuentes y bibliografía, pero también se da este hecho en Carmelo. Y bueno, también aparece en este momento desde la diplomacia británica, definía Montevideo como un centro de agitación comunista o el pequeño soviet de sudamericano. Mira. Vemos que está bastante inflado esto, si tenemos en cuenta... Sí, el número el número de votos. Podemos sacar una cuenta más o menos de cuántos afiliados habría. Si lo votaban entre 3.000 y 4.000 personas el Partido Comunista, pero bueno, estamos hablando de un partido extremadamente chico. El peligro era la introducción de una ideología de clase. Sí, digamos, pero había ¿no? otro problema acá que lo vamos a ver el martes que viene, que eran los negocios de petroleros con la Unión Soviética que había firmado el Uruguay. Habían intereses económicos atrás de este peligro comunista o esta pequeña soviet de Sudamérica. Seguro. Bueno, seguimos adelante y vamos a entrar a nombrar por arriba, es un tema bien interesante que yo lo descubrí, entre comillas, hace poco, que es febrero del 32. En febrero del 32, desde el diario La Tribuna Popular, se comienza a hablar de acciones subversivas en el interior del país y de ingreso de armamento por la frontera entre Argentina y Salto, o sea, Concordia de Salto. El 5 de febrero, una información telegráfica proveniente del cónsul uruguayo que estaba en Berlín, Pedro Cosio, alertaba al gobierno uruguayo de una inminente insurrección comunista en Uruguay y el supuesto plan de asesinato del presidente y los miembros del gobierno. O sea, esto llega de la embajada de Berlín. Sí. A uno le da a pensar qué tan informado podés estar en Alemania. Sí, claro. En esta época de lo que estaba pasando en el interior del Uruguay. Ahora, con esta excusa, el 6 de febrero se lleva adelante el acuartelamiento del ejército. Se militariza la ciudad de Salto. Se clausura el diario Justicia y son allanados los locales sindicales y los locales del Partido Comunista. Los domicilios de los dirigentes sindicales y del partido, y son detenidos cientos de militantes. Se pretendía vincular al PSU con Nepomuceno Saravia, que era un viejo caudillo blanco del estilo de Saravia, de Aparicio claro. Saravia, que pretendía llevar adelante una revolución al estilo de saravista. Claro. Pero que no tenía nada que ver con el Partido Comunista. Cero vinculación, ¿no? En esta cuestión de que entran armas por Salto y que Nepomuceno Saravia estaba en la frontera con Brasil, lo mezclan y dicen que los comunistas con Nepomuceno Saravia estaban preparando una insurrección armada en el campo para tomar el poder. Y ya sirvió de excusa para todo el... Le dieron como para arrasar el partido. Además, entre todos estos rumores y falta de información, se empieza a hablar de infiltración comunista en el ejército y que el centro de esta infiltración comunista estaba en el destacamento del Cerro, lo cual lleva a militarizar el Cerro de Montevideo. En reacción, y esto es bien importante... O sea, las fake news ya corrían en esa época, ¿no? Un fenómeno. A ver, estamos hablando que la noticia, el alerta anticomunista llega desde Berlín, en el año 32. Brillante. Y bueno, esto genera una reacción de las clases populares, o sea, de las centrales obreras, que es hasta el momento única, que es la FORU, la USU y la CGTU, las tres centrales obreras, sumados a los sindicatos autónomos, decretaron un paro en conjunto por 24 horas para el día 12 de febrero, al que se suma la FEU. Mirá. Estamos hablando de anarquistas, comunistas, socialistas, corrientes totalmente, hasta todas las corrientes en ese momento sindicales hacen un paro en contra de esto
que se estaba llevando adelante por parte del gobierno de Terra, que todavía no estábamos en democracia, entre comillas. Seguro. El golpe va a ser después. Y se realizó un acto, a pesar de ser prohibido, prohíben el acto, se hace igual, el cual termina en una fuerte represión policial, se clausura el periódico israelita Der Tag, y se dan además detenciones, y son publicadas las nacionalidades de los detenidos, demostrando el fuerte componente xenófobo del gobierno. Claro. Entonces se habla de la inmigración indeseable, lo que hablábamos recién, sí, haciendo referencia sobre todo a los que provenían de Polonia, Ucrania, Lituania, Rusia, y hacían especial énfasis en la inmigración judía en el Uruguay como inmigración indeseable. En esta segunda tanda de detenciones se lleva adelante la detención del diputado del Partido Comunista, José Lazarraga, lo cual constituye una violación a las normas del Poder Legislativo. Sí, sí. No se puede detener un legislador por la cara, o sea, se tiene que pasar el famoso desafuero, etcétera. ¿Ya existían los fueros parlamentarios? Sí, existían los fueros parlamentarios. Bueno, esto da para estar hablando todo el programa. A que le interese profundizar un poco más, les recomiendo que vayan a leer el tomo 2 del libro El nacimiento del terrorismo, de Gerardo Caetano y Raúl Jacob, que se llama El camino del golpe. Para terminar, el 8 de enero de 1933 se realizó un acto en los sindicatos agrarios de la colonia San Javier, en el departamento de Río Negro, sí, la colonia rusa de San Javier, sí, en reclamo por las condiciones de pago de las tierras. Tenían un problema con el banco hipotecario y no existía colonización todavía. Con el tema de las tierras había pasado un par de cosechas muy malas, por lo cual no tenían plata para pagar y se hablaba de los desalojos. Y en este primer acto lo revientan un grupo de matones en los cuales se identifica que estaban los rusos blancos, que los rusos blancos son los rusos zaristas, sí, que estaban ahí, y en conjunto con la policía. Se termina el acto con detenidos, detienen al orador, nuevamente a Lazarraga, lo llevan preso de vuelta a un diputado de... Cartón ligador el hombre. Sí, y se disuelve ese acto. El 22 de enero se lleva adelante un nuevo acto por parte del Partido Comunista en el que iba a hacer uso de la palabra Julia Arévalo. Sí. Nuevamente, al iniciar el acto que estaba haciendo uso de la palabra Alexandra Emelianenko, es interesante que en San Javier las principales figuras son todas mujeres. Cuando empieza a hablar Emelianenko, el acto es rodeado por la policía a caballo y por este mismo grupo de matones que atacan a los participantes, y este hecho se saldó con 8 heridos de gravedad, 40 presos y la muerte por herida de bala de Julia Schultz, sí, que se conoció después como Julia Escorino, que era el apellido del esposo. Y bueno, después es interesante ver la prensa de esta época, sobre todo yo estuve viendo El Día y otros diarios que hablaban que bueno, estamos pasando un límite, pero tampoco hay que darle tanta importancia a este tipo de cosas. Total eran comunistas los que morían. Por eso mismo, una comunista y encima era ucraniana, comunista, no sé qué, allá en Colonia San Javier no hay que darle demasiada importancia. Y bueno, todo este proceso termina, y ya vamos culminando, sí, con el golpe de Estado que finalmente se concreta el 31 de marzo de 1933, encabezado por Terra con el apoyo del Comité de Vigilancia Económica, esta central oligárquica, llamémosle así, del herrerismo y del riverismo del Partido Colorado. Perfecto, bueno, entonces la semana que viene seguimos a partir de acá, entonces. Seguimos a partir de acá y vamos dándole un cierre a este primer ciclo de columnas. Antes que te vayas, contanos si ya tenemos definido el libro para el sorteo. Sí, vamos a estar sorteando la construcción de la unidad de la izquierda de Rodney Arismendi. Qué bueno, muy bien, así que bueno, ya pueden seguir enviando un mensaje para participar del sorteo. Gracias, León. Nos vemos el martes. Y otro mozo asesino ha sido indultado, mientras Otegi por sus ideas sigue encerrado y Botín descojonado, mientras creáis que el problema son los asesores y el Senado. Pero claro... Bueno, y seguimos y vamos ya rápidamente a las noticias para cerrar esta primera parte del programa. Dale, Daniel. Y tenemos que un nuevo informe regional advierte sobre detrimento de la libertad de expresión en Uruguay. El 70% de las amenazas y restricciones a derechos fundamentales fueron responsabilidad de funcionarios públicos, según un nuevo informe sobre la situación de la libertad de expresión en la región, que vuelve a poner el foco en Uruguay y da cuenta de un aumento de amenazas y restricciones a este derecho. Entre enero y diciembre del 2021 se constataron
70 alertas de violaciones a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información en el país. El informe anual de Voces del Sur, una red de organizaciones de la sociedad civil que monitorea las agresiones contra el periodismo, presenta datos del Centro de Archivos y Accesos a la Información Pública, CAIFO, una de las organizaciones que integran la red, y destaca que Uruguay se consideraba un bastión en materia de la protección de derechos fundamentales, pero que el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou ha propiciado un ambiente antagónico hacia la prensa. También se denuncian violaciones al interior de los medios en los cuales se han dado casos de abuso y de acoso sexual. El informe se publicó días antes de que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, increpara a una periodista de TV Ciudad luego de que ella hiciera una pregunta en una rueda de prensa. «Te mandan, ¿eh?», le dijo el jerarca. Para Voces del Sur, es preocupante que una de las democracias más sólidas de la región se deteriore de manera tan rápida. En ese sentido, llamó a la sociedad civil y al Estado a trabajar en conjunto para proteger las libertades de prensa y expresión por encima de intereses partidarios. Asimismo, entre sus recomendaciones, apuntó que Lacalle Pou debe dar cuentas de las acciones de su gobierno y sus aliados políticos en contra de la prensa y frenar los avances de los miembros de su partido para criminalizar y estigmatizar a periodistas. Bueno, este informe en realidad lo que hace es nada más que confirmar lo que uno advierte, ¿no? ¿Verdad? Claro, sí, poner en evidencia números, datos sobre la realidad. Bueno, vamos a un informe una información de la Intendencia de Montevideo, ¿te parece? Bien. Peatonales barriales durante el mes de septiembre. En agosto finalizó el periodo de presentación de iniciativas por parte de la ciudadanía en la segunda convocatoria del programa Peatonales Barriales, tras lo cual la Intendencia de Montevideo definió las peatonales que funcionarán en los próximos 3 meses. Durante este mes de septiembre se peatonalizarán 13 de las 59 propuestas seleccionadas. Las calles que funcionarán como peatonales barriales este fin de semana son las siguientes. Sábado 17... será en Barrio Sur, Gonzalo Ramírez, entre Viana y Quijano, en el horario de 10 a 14 horas. Bajo Valencia, Rambla del Cerro, entre Austria y Rusia, en el horario de 12 a 17 horas. Carrasco Norte, Villa de Masnú, entre Siracusa y Taormina, entre las 13 y las 17 horas. Buceo, Pérez Gomar, entre Solano López y Espinosa, de 14 a 18 horas. El domingo 18, en el barrio 14, Blanca Luz Brum, entre Mercedes Pinto y María de la Bonavita, de 15 a 18 horas. Y en La Aguada, La Paz, entre Yaguarón y G, de 13 a 16 horas. Las peatonales serán acompañadas por propuestas de animación y recreación. Las próximas peatonales, y en ese caso, el cronograma continuará el martes 20, sábado 24, domingo 25 y viernes 30, con peatonalizaciones en los barrios de La Valleja Sur, Municipal, Parque Rivera, Barrio Abayubá, Cerro, Jardines del Hipódromo, Capurro y Paso de las Duranas. Peatonales Barriales es un programa que promueve la colaboración e intercambio entre vecinas, vecinos e instituciones locales mediante la convivencia en los espacios públicos con el objetivo de poder disfrutarlos de otra forma con la realización de actividades lúdicas, deportivas, recreativas, culturales y de encuentro. Bueno, aprovechando ya el mes de septiembre, ¿verdad? Exactamente, ya se viene la primavera, esperemos que un poco más de calorcito, tiempo un poco más inestable. Así que bueno, vamos cerrando entonces esta primera parte. Bueno, dale. Nos vamos a los compromisos comerciales de la emisora y volvemos en unos instantes. Vienen las sirenas, la radio prendida y en medio del temporal. Bueno, volvemos, seguimos con la segunda parte de este programa número 72 de Voces de Montevideo. Recordamos que el celular del programa es el 092 41 1001, así que a través de él nos pueden hacer llegar mensajes y participan en el próximo sorteo del libro, ¿verdad, Adrián? Sí. Bueno, presentamos al entrevistado principal de hoy. Yo creo que sí, que se impone, ¿no? Bien. Tenemos... Sí. Dale, como título, bueno, es el paro general nacional
del jueves próximo, exactamente. 15 de septiembre. Y sobre eso vamos a hablar con Alejandro Acosta, que es dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas, UAOE-Gas, o más conocido por Sindicato del Gas, y bueno, también es integrante de la mesa representativa del PIT-CNT. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia y bueno, para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, como bien decía Adrián, no vamos a tratar de ilustrar a la audiencia sobre los motivos, la mecánica de este paro nacional que está convocado no solo por el PIT-CNT, ¿verdad?, sino que hay un conjunto de organizaciones a través de la Intersocial que también confluyen en esta convocatoria. ¿Es así? Sí, nosotros venimos de un proceso en el cual tuvimos un mojón muy alto que fue todo lo referido al referéndum contra la ley de urgente consideración, contra esos 135 artículos, en donde el PIT-CNT valoró como altamente positivo el nivel que se pudo dar de confluencia con otras organizaciones sociales, militantes territoriales, que llevó a desplegar una campaña a lo largo y a lo ancho del país. En una primera etapa con las firmas, en 6 meses se consiguieron 800.000 firmas, lo cual es un hecho inédito para el Uruguay. Y luego una campaña del voto sí, que tuvo un componente capilar muy importante, que llega al momento de un resultado el 27 de marzo, que si bien fue adverso, lo fue por poco margen, y que dejó un componente de experiencia, de militancia conjunta, que es una de las cosas que nosotros hemos analizado desde el movimiento sindical y de otros espacios. La definición del movimiento sindical en su último congreso es que para enfrentar el programa del bloque de poder que tiene a este gobierno como una de sus herramientas, es necesario que el campo popular tenga instrumentos potentes, muy amplios, muy unitarios, y comprender que acá hay un conjunto de organizaciones, de clases y capas sociales, que evidentemente nuestros intereses están opuestos a los del bloque de poder, y entonces es necesario tener instrumentos concretos para poder enfrentarlo. Desde ese lugar, el PIT-CNT está trabajando en una línea que tiene varios elementos que confluyen. Uno de ellos es precisamente el enfrentamiento directo a las políticas del gobierno, que pasan por el tema de la privatización de las empresas públicas, que pasa por el ajuste regresivo en los salarios y jubilaciones, que pasa por una concentración cada vez mayor de la riqueza en pocas manos. Hace poco salía un nuevo informe de los compañeros de AEU que hablaban de casi 4.000 millones de dólares resguardados en depósitos de cuentas de más de 250.000 dólares, y las que tienen más de 500.000, que son aproximadamente, representan el 1% de los propietarios totales. Toda esa riqueza es la que se han quedado los aspectos más concentrados del capital agrario y agroexportador, junto con las finanzas. Y bueno, desde ese lugar es que el efecto de la falta de trabajo, del hambre, ¿no? Parece que una política social que tiene este gobierno es decir que apoya materialmente a las ollas populares. O sea, en vez de proponerse erradicar las causas que llevan a que la gente tenga que ir a comer una olla popular, parece ser que, y sobre la base de miles y miles y miles de horas de trabajo que ponen las compañeras y compañeros que voluntariamente ahí la sostienen. Entonces, desde ese lugar, desde el lugar de una reforma jubilatoria, no de la previsión social, sino de las condiciones para jubilarse, donde se aumenta la cantidad de años de vida mínimas para acceder al derecho, donde se expande el régimen de capitalización individual por varios mecanismos. Uno de ellos es que todos los que ingresen en el sistema, en el mercado de trabajo, tienen la obligación de estar aportando un 8% al BPS y un 7% a la SAFAP.
cosa que hasta ahora había un mínimo de ingresos requeridos para que esto fuera obligatorio. Está en el hecho de poner, por ejemplo, se habla de excepciones a ese régimen y en realidad para acceder a esa excepción, ahí se pone el ejemplo de los obreros de la construcción o los peones rurales, las condiciones que se exigen son tales y la edad mínima para acceder, que son 45 años, que una parte muy menor va a poder acceder a esas excepciones y que todavía va a quedar a reglamentación del Poder Ejecutivo las condiciones para hacerlo. Entonces, toda esa situación que nosotros venimos viendo es lo que resumimos en lo que ha aumentado crecientemente en el Uruguay son los niveles de desigualdad. Claro. Una minoría que se apropia cada vez más de nuestra riqueza en volúmenes que son difíciles de pensar, ¿no? Uno habla de 4.000 millones de dólares metidos en esas cuentas y es difícil que uno se lo imagine. Sí, totalmente. Mientras tenemos gente que cobra planes del MIDE por 1.200 pesos por mes. Claro. Entonces, ese nivel... Y el total de los trabajadores va a tener que trabajar más años para cobrar menos jubilación, ¿no? O sea, exacto. Y cuando uno hace toda la ecuación, lo que ve es que este gobierno está siendo profundamente exitoso. Seguro. Está siendo exitoso para eso que, sin querer, el presidente de la República nos obsequia como concepto muy claro para la gente, que es los más ahora. Seguro. Entonces la ministra Arbeleche podrá bromear diciendo que ella no es ciclista para hablar de los Maya Oro, pero la política económica que ella es parte de su conducción lleva a esta cada vez mayor concentración de la riqueza y cada vez mayor desigualdad. En función de eso es que nosotros como PCNT hemos venido trabajando para reconstituir la intersocial. Hoy ustedes decían más temprano en la audición, recordaban que hoy 18:30 horas en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República va a estar el relanzamiento público y decían muy bien todas las organizaciones allí representadas sobre una base de la ONASPU, la FEU, FUGBAN, el PCNT. Estamos trabajando para la incorporación de una representación de los movimientos feministas y otras organizaciones, claro. Por ejemplo la Coordinadora de Ollas Populares, que acaba de adherir a la iniciativa de la Intersocial, van a plantear la convocatoria de una jornada de lucha este jueves que implica un paro nacional. Claro. Es decir, los trabajadores ponemos arriba de la mesa el resignar una parte de nuestro jornal como forma de respaldar públicamente la plataforma del PCNT para eliminar esta desigualdad. Hay un claro ejemplo, ¿no? 40% casi de los empleos que se manejan en las cifras oficiales responden a los jornales solidarios o el plan ABC acá en la Intendencia de Montevideo, claro. Que cobran algunos pesos flacos por mes por algunas jornadas laborales en el mes y con eso ya se los considera personas ocupadas. Entonces, toda esta situación lleva a que el jueves tengamos una jornada que es de lucha porque estamos convocando a paralizar y estamos convocando a reflexionar sobre nuestra plataforma, que es la de la Intersocial, pero también es una jornada que, como es de lucha, implica acción. Y eso implica que en todos los barrios de Montevideo, en todos los departamentos del interior de nuestro país, en diferentes puntos van a estar trabajadores, militantes de la FEU, militantes de FUGBAN, militantes de ONASPU y de otras organizaciones, llevando a cabo la voz de este paro con una carta al pueblo, con una plataforma que a través de diferentes mecanismos de puntos fijos de distribución de la plataforma o de barriadas vamos a estar llegando al pueblo uruguayo con los motivos del paro y convocándolos al mismo tiempo a un proceso que también la Intersocial se ha hecho parte del mismo. Esto fue ya anunciado en el 1 de mayo por el PCNT, que es el proceso hacia un tercer Congreso del Pueblo. Ese tercer Congreso del Pueblo, que va a tener sus fases finales en junio del año que viene, es uno de los elementos más importantes junto con estas acciones movilizativas que esperemos que este jueves se vean por todo el país. Claro, o sea, se va a repetir básicamente la operativa en la modalidad de trabajo que se llevó a cabo para enfrentar a la LUC, ¿verdad? Para el referéndum a la LUC. O sea, ir a los barrios, ir a los lugares, a dialogar con los vecinos, con la gente, ¿verdad? A través de la militancia. Exactamente. Parte de la preparación del paro ha sido esto mismo. En diferentes lugares se han hecho estas barriadas o
se ha ido a las ferias y demás, pero el mismo jueves, y la idea es que este paro sea un mojón también en esa mirada larga del Congreso del Pueblo, el tercer Congreso del Pueblo, porque la intención es que la militancia conjunta en los territorios a nivel del PIT-CNT, junto con las organizaciones sociales y los vecinos y vecinas que a título individual se incorporen, pueda irse desarrollando cada vez más, porque acá lo que necesitamos es construir a partir de las necesidades del pueblo, ¿no? Del hambre, de la falta de trabajo, de la falta de acceso a la educación. Acá estamos hablando que a nivel de la rendición de cuentas se consolida una política de recortes, lejos de ser una rendición de cuentas que se presentó como... Sí, al alza, la ponían al alza en los papeles en la previa, decían que era una rendición de cuentas que aumentaba. Sí, mientras ellos ya ahorraron 600 millones de dólares, se asignaban 120 millones de dólares de recursos. Pero hay que ver que a nivel de la ANEP tenemos algo así como 80 millones de dólares de recorte presupuestal. Porque acá hay algo que a veces el pueblo no sabe, pero no solo se recorta porque te asignan menos recursos, también se recorta porque dentro del asignado, si tú no lo ejecutaste en el año, entonces va a rentas generales. Seguro, entonces, cuando vos no asignás ese recurso, no es que el año que viene lo podés utilizar. Y, por ejemplo, en el INAU hay 40 millones de dólares de recorte. ¿Eso dónde repercute? Repercute en las opciones que se le dan a los sectores más pobres, a la atención a una gurizada que hoy está sometida a las redes de narcotráfico o la prostitución como casi única alternativa. Se han eliminado programas como los OCAT, que eran programas que intentaban atender integralmente las necesidades de esas familias más pobres. Tenemos un serio recorte en salud pública a nivel de, por ejemplo, los medicamentos. Hay un recorte de casi 37% en la asignación de recursos para comprar medicamentos. Y cuando hablamos de salud pública, la educación pública, los programas sociales, ¿de quién hablamos? De los sectores que no tienen y que necesitan recurrir al Estado. Recientemente en el Marconi hubo una movilización muy importante denunciando la inseguridad pública, denunciando que es mentira que los ajustes de cuenta entre los narcos solo afectan a las pandillas, sino que hay pueblo trabajador que muere como especie de daño colateral. ¿Y qué reivindicaban esos vecinos y vecinas y los trabajadores de la zona? No una política de más policiamiento, sino que el Estado se ha retraído. Y cuando hablamos del Estado, hablamos de todas las políticas estatales. El Ministerio del Interior, que es quizás la última en intervenir, porque interviene cuando se produce el delito. Cuando todo lo más falla, digamos, ¿no? Ahora, también se cuestiona la propia policía, que lo que hace es judear botijas en las esquinas, en vez de atender lo que tiene que atender. Entonces, lamentablemente, a este gobierno, a quienes lo representan, el pobrerío le importa poco. Entonces... nosotros estamos tratando de decir, bueno, de la inseguridad alimentaria que representa tener las ollas populares, de la falta de vivienda, de la falta de política educativa democrática, de la falta de un sistema nacional integrado de salud que se desarrolla aún más, de la falta de trabajo, etcétera. Bueno, cómo nosotros en este proceso Congreso del Pueblo construimos entre todos las grandes lineamientos de soluciones programáticas que condensen en un programa que esencialmente pueda ser cómo nosotros logramos captar una parte de esa renta agropecuaria que hoy se va al exterior o se la queda una minoría en base a los recursos naturales del propio Uruguay para financiar un programa de industrialización, que no pensemos en el viejo esquema de industrialización, pero sí en cómo nosotros desarrollamos sectores donde generar valor agregado, donde tener puestos de trabajo de calidad, con remuneraciones acordes, y políticas sociales que no sean asistencialismo puro y duro, sino que sea cómo tengo un plan para cumplir con esas 50.000 viviendas que son el déficit que tenemos, y eso genera mercado interno, genera puestos de trabajo. Todo eso es lo que nosotros pretendemos en este proceso. Entonces, este paro hay que verlo inserto en ese gran ancho cauce, y tenemos el desafío como movimiento sindical de poder seguir aportando a esto. Por eso es que hemos en las últimas semanas reconstituido un montón de zonales del PIT-CNT en Montevideo, ¿sí?
tomando como base los territorios de los municipios. Algunos ya venían trabajando, como acá el zonal centro del PICNT, que ahora se reconfiguró en el zonal B, porque abarca todo el municipio B. Otros los volvimos a instalar. Y la idea es que eso sea el vínculo nutriente entre los trabajadores sindicalizados y el pueblo uruguayo en los territorios. En cada zona, ¿verdad? Seguro. Y un colorario que podemos poner ahí, que vamos a intentar llevar a cabo, es rearmar la Mesa de Montevideo. Ajá. A ver, ¿cómo sería eso? Y la Mesa de Montevideo es un organismo estatutario intermedio, como una dirección intermedia, que hasta ahora no hemos logrado ponerla en funcionamiento porque... claro, acá en Montevideo funcionan los organismos nacionales. Claro. Entonces, a veces decís, bueno, ¿cuál sería el cometido? Bueno, el cometido esencial que nosotros estamos intentando recuperar allí es, bueno, es a nivel de todo el departamento o el organismo intermedio que nuclee y vincule a todos los zonales en forma articulada con esas organizaciones sociales en los territorios, esos vecinos y vecinas. No desde el lugar de que el PICNT les va a ir a decir qué hacer, sino desde el lugar de que el PICNT ponga sus propuestas arriba de la mesa. Y se trabaje en colectivo. Y se trabaje en colectivo con todo ese pueblo uruguayo que hoy tanto hace. Porque si alguna de las cosas que tiene el pueblo uruguayo es que tiene un montón de organizaciones. El asunto que a veces estamos tan imbuidos en trabajar en nuestro tema que nos perdemos de vista esa perspectiva general. En esto que planteabas, Alejandro, la pregunta que ahí era un poco forzosa, la que teníamos planteado, era, bueno, esto es parte de la perspectiva, ¿no? La perspectiva que genera el propio movimiento sindical, ¿no? Sí, claro. Para nosotros, indudablemente, cuando decimos cómo salíamos del proceso de referéndum, exacto, es que dijimos, bueno, acá lo que se tiene que tratar es de un Congreso del Pueblo que elabore ese programa, que capaz que incluye una reforma constitucional, donde ahí, desde el punto de vista de la estructura jurídica, a ver qué cambios también son necesarios, porque esta es una constitución que históricamente ha estado asentado en los intereses de quienes dominan, de quienes tienen el poder, con algunas modificaciones que a lo largo de la historia se le han logrado hacer desde el punto de vista popular, y entonces la idea es decir, bueno, ¿qué instrumentos de orden constitucional deberíamos tener para esto? Lo cual no significa, y esto todavía lo estamos armando y pensando, pero no significa ir a una asamblea constituyente para cambiar toda la constitución de una. Probablemente el mejor mecanismo sea que el Congreso del Pueblo diga, bueno, ¿qué le cambiaríamos a la Constitución? Claro, que definan los ejes principales. Y de eso que le cambiaríamos, bueno, ¿qué elementos tomamos para el 2024 para ya promover una reforma constitucional como se han promovido otras? Pero bueno, eso todo es una cuestión que todavía está en construcción, lo estamos debatiendo, porque esto, si algo nos enseñó la definición del referéndum de la LUC, que no por actuar rápido vamos a estar mejor. Claro. A veces el proceso de debate democrático es lento, pero asegura que cuando se lauda fortalece la unidad, es desde la fortaleza y no desde la rapidez, porque hoy estamos acostumbrados en esto de las redes sociales y todas estas cuestiones, que parece ser que si a los 2 segundos que sucedió algo no tengo opinión formada, entonces no vale. Sí, funcionamos a velocidad de Twitter, ¿no? Es una cosa que... Sí. que lamentablemente se nos viene incorporando, pero bueno, está bueno cuando salimos de esas lógicas, y nos damos los tiempos para fortalecernos, ¿no? Lo que vos decías. Bien, decime, hay por supuesto una plataforma amplísima, ¿no? Al participar ahora, otras organizaciones, hay innumerables puntos, digamos, en la plataforma que abarcan todo lo que es este plan de gobierno, digamos, en favor de los Maya Oro y contra la gran mayoría del pueblo, es así, ¿no? Claro. O sea, objetivamente, la gran mayoría de los uruguayos debería estar contemplado por esta plataforma. Sí, nosotros lo que decimos que tenemos objetivamente un amplio cauce de pueblo que tiene sus intereses contrapuestos no solo al programa de este gobierno, sino a los objetivos históricos para el país de bloque de poder, claro, que esencialmente están asentados lo mismo de siempre, ¿no? Utilizar los amplios recursos de nuestro país y la fuerza de la mano de obra para su beneficio personal. Claro. Pero el problema que tenemos es la subjetivización, es decir, cómo nos identificamos en esa contradicción. Sí. Hoy, lamentablemente, muchas veces tiene éxito el trabajo del aparato de propaganda del enemigo,
donde establece divisiones artificiales en el campo popular. Claro. Entonces el pequeño productor ve que su enemigo, contrincante, su adversario es el trabajador que hace un paro para reclamar algo. Seguro. ¿Ah? Y muchas veces también nos pasa esto de estos pobres que no quieren trabajar. Ahí va. Y que le tenemos que dar plata mientras yo me reviento trabajando. Claro. Entonces puede tener un costado de verdad el hecho de decir, bueno, la estructura tributaria no es justa y lamentablemente aún con 15 años de gobierno del FA no se hizo una estructura tributaria justa, se fue a una redistribución del ingreso sobre la base de los diferentes niveles de salario, no se tocó sustancialmente al capital y por lo tanto no hubo redistribución de la riqueza. Entonces, sobre esa base medra la concepción de que miro al de al lado y como me es muy difícil enfrentar el que tiene el poder, me meto con el de al lado, digo, estos pobres que se mueran porque yo trabajo y estos reciben plata para estar de vivo. Y todas esas cosas son lo que hablamos de cómo subjetivizamos, ¿no? Ahora, si vamos a la plataforma, por supuesto que tiene una gran amplitud, ¿no? Es decir, por trabajo aumento de salario real, aumento de jubilaciones, pensiones y el salario mínimo nacional, por una reforma de la seguridad social integral, solidaria y digna, por la eliminación de las AFAP, en defensa de las empresas públicas. Hay todo un trabajo hacia las empresas públicas que de seguir así, lo único que van a hacer es partener minoritarias del capital transnacional para usar al Estado para financiarlo y nada más. Y eliminar el rol social que básicamente tienen las empresas públicas, ¿verdad? Mayor inversión para la UDELAR, ciencia y tecnología, presupuesto para vivienda, o sea, defensa de la institución de derechos humanos, contra la impunidad por los derechos humanos, reforzar el sistema de cuidado. Es decir, hay una gran amplitud en esto. De lo que se trata es de cómo le llegamos al vecino y a la vecina, cómo interactuamos con ellos sin subestimar, porque a veces lo que nos pasa es que subestimamos, y a partir de ahí sumar otros elementos a esto y que todos juntos podamos trabajar por estos procesos de cambio que hoy están tan en discusión o tan problematizados por la acción de este gobierno. Claro. Porque a la vez de ese proceso que vos marcás, ¿verdad?, hacia el Congreso del Pueblo, hacia la elaboración de este nuevo programa, digo, también se trata de evitar que nos golpeen más duramente, digo, ¿no? En el camino, digamos, también enfrentar puntualmente, digo, desde lo reivindicativo, digo, desde la lucha por eso el concreta, intersocial, ¿no? O sea, nadie le puede ir a decir a alguien que está haciendo la cola por una olla, quédate tranquilo que viene el Congreso del Pueblo y ahí hacemos el programa, pero vos seguiste muriendo de hambre porque tenemos la respuesta dentro de 2 años. Seguro. Tampoco podemos vender espejitos de color y decir que como vamos a hacer tal o cual cosa, quédate tranquilo que te vamos a dar trabajo. El tema es cómo unimos, por eso la intersocial es una herramienta que tiene que ver con las luchas reivindicativas, concretas, puntuales hoy, que no es solo, por eso la intersocial tiene un doble carácter. Lo que podemos decir son las representaciones nacionales y las asambleas territoriales de la intersocial. Claro, en cada donde lugar, ahí ¿no? en cada lugar, con todos los vecinos y vecinas, se ata la realidad del barrio y se pone sobre la mesa qué me duele más en ese momento. Hay temas que son transversales. La falta de trabajo no es un problema de Marconi o de La Teja, pero sí hay situaciones particulares que son las que más puede vos estar. Decías recién lo del tema de la inseguridad o de la violencia en el Marconi, por ejemplo, que en otras zonas también está, pero de repente no al mismo nivel. Que ya sabemos que no se resuelve con represión, ¿no? Con una sola medida. Entonces, desde ese lugar es que la idea es que combinando todo ese diferente tipo de organización, sea también para luchar en concreto en el hoy y para tratar de dar una respuesta hoy. Atando con esa perspectiva que nosotros decíamos. Entonces es un gran desafío, muchas veces nos cuesta mucho, pero bueno, lo peor que nos puede pasar es que cada uno quede atomizado en su propia realidad y no tratar de dar una pelea más de conjunto. Sí, a veces cuesta ver lo global, el conjunto, ¿verdad? No está inmerso en su propia chacrita. Alejandro, digo, bueno, ya terminando, pues se nos ha ido el tiempo. Modo de mensaje, ¿no? ¿Te parece? Exacto, digo, la convocatoria entonces a nuestra audiencia, digo, a la participación. Sí,
la mejor convocatoria es el día del paro, el jueves, en las diferentes actividades que va a haber en cada territorio. Hablando en particular en Montevideo, en todos los municipios va a haber puntos de concentración. Bien. Participemos, estemos, trabajemos en conjunto, encontrémonos de nuevo en la calle, no por hacer una oda a la calle. No, y mucho por menos. favor. Mucho menos ni a Luis Lacalle Pou ni a Lacalle Herrera, sino a eso de la propaganda para el paro utiliza un tema que habla de que está dura la calle. Sí. Bueno, ablandémosla con nuestra movilización, trabajemos ahí, encontrémonos en los territorios y codo a codo trabajemos por cambiar esta situación. Lo peor que nos puede pasar es asumir que esta situación es incambiable, sino que el protagonismo de todos nosotros y de todas nosotras va a lograr transformarlo. Así que ese, si se quiere, es el mensaje final. Bien. El jueves, un gran paro nacional con participación de las actividades que va a haber en cada territorio. Bueno, así será sin duda. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, nos despedimos, Adrián. Totalmente. Ya nos vamos, entonces, hasta el próximo martes. Exactamente, bueno, una nueva entrega de Voces de Montevideo. Gracias. Viene a amar a este mundo.